Bueno, muy buenos días para todos. Como siempre, un gusto estar aquí. Gracias a Patricio y a Ramón por la invitación. También caras conocidas, un gusto saludarlos. Se está hablando en la industria de pagos, en el sector financiero, en estos días, tal vez el tema de moda, es la interoperabilidad de los pagos inmediatos con la entrada de breve definido por el Banco de la República. Ya empezamos a oír hablar de las llaves, de conceptos nuevos que trae esta nueva reglamentación. Pero esta implementación nos trae varios retos y varios desafíos. El primero de ellos es la puesta en marcha. Está estipulado por el Banco de la República que a partir de julio los usuarios van a poder escoger la llave, un concepto nuevo que tal vez se volverá parte de nuestro día a día. Y a partir de septiembre está establecido que empecemos la transaccionalidad del nuevo sistema de pagos inmediato conocido como breve. ¿Y por qué es un reto este primer punto? Porque ya los pagos inmediatos existen. Existe Transfilla, como ustedes lo ven ahí en las sillas. Llevamos más de 5 años con Transfilla como pagos inmediatos. Pero nos toca migrar lo que estamos haciendo en Transfilla y otros sistemas de pago a la normativa de breve. Y como está previsto, esto parece ser que va a ser un Big Bang. 14 de julio todos los colombianos en teoría tienen que empezar a escoger su llave. Y el 1 de septiembre todos van a empezar a transar. Entonces ahí tienen que prepararse las entidades participantes. Hoy en Transfilla tenemos 26. Nosotros como sistema de pago bajo valor tenemos que acomodar nuestros sistemas. Pero aparece un jugador importante que hoy no está en los pagos inmediatos, que es el Banco de la República. Recordemos que el Banco de la República, además de su rol regulador, es el que va a almacenar las llaves de los usuarios en lo que se llama el directorio centralizado y va a manejar toda la liquidación de las operaciones en tiempo real. Entonces el primer reto es que todos los participantes estemos listos en esa primera fase para la carga de llaves, como se ha definido, y a empezar a transar en septiembre con el nuevo mecanismo de breve. Tenemos ese primer reto. Como todo desarrollo nuevo, como nueva implementación, vendrá esa fase de estabilización, que eso es otro reto, ¿no? Porque es muy impactante pues lo que pueda pasar. Segundo reto tiene que ver con la experiencia del usuario. El usuario ya sabe cómo transar, cómo hacer sus transacciones, por dónde entra, el menú. Aunque Breve tiene la ventaja de que tiene una experiencia estándar, que todas las entidades tienen que definir la misma experiencia, eso es un beneficio para el usuario, pero el usuario va a empezar a encontrar un menú distinto en las aplicaciones. Va a encontrar el tema de Breve, que tal vez no sé si lo conozca, el tema de la llave, entonces va a haber ahí algo de fricción o puede haber algo de fricción para el usuario en esa nueva experiencia que va a tener. Y ese es otro de los retos que tenemos. Por supuesto, esto va ligado con todo lo que tiene que ser la industria para educar al usuario. Explicarle cómo funciona la llave, cómo es su llave, que puede tener más de una llave. Recordemos que las llaves son el celular, el correo electrónico, la cédula, el alfanumérico. Entonces, explicarle cómo funciona, qué es breve, que breve no es Transfilla, pero que Transfilla apalanca breve. Hay un proceso ahí de sensibilización, de educación que nos toca hacer a toda la industria para que el usuario no tenga tanta fricción. Y generar confianza. En ese Big Bang que va a haber en julio, en septiembre, pues uno de los grandes riesgos es que esto no funcione bien. Y como ustedes ven, son muchos los participantes, las entidades financieras, los sistemas de pago de valor y el Banco de la República. Entonces, generar esa confianza es importante, ¿no? Que la transacción llegue, que la transacción no se me quede, que yo pueda cumplir mis transacciones. Entonces es como el tercer reto que tenemos. El cuarto reto tiene que ver con el cumplimiento de la normativa. La normativa del Banco de la República ha venido evolucionando desde que salió los primeros decretos y las primeras circulares. Hay que cumplir el tema de los 20 segundos, la transacción se tiene que resolver en 20 segundos, que los sistemas tienen que funcionar 7 días a la semana, 24 horas al día, hay estándares técnicos de seguridad. Ese cumplimiento normativo pues es un reto, porque todos los participantes tenemos que ajustarnos a ese cumplimiento normativo y a la evolución que va a tener.
Esto no puede quedarse estático, la normativa tiene que ir cambiando dependiendo cómo vaya evolucionando los servicios. El quinto reto tiene que ver con la continuidad del negocio. Los que trabajamos en la industria en general, en todas las industrias, pero en la industria de pagos, uno de los aspectos más importantes es que el negocio no pare. Y si queremos que esto funcione 7 días a la semana, 24 horas al día, ¿cuál es la continuidad? ¿Cuál es la contingencia? ¿Cuáles son los tiempos de recuperación? Y al haber tantos jugadores y al haber un jugador nuevo como el Banco de la República, eso se vuelve un gran reto, un gran desafío. ¿Qué pasa si el Banco de la República en algún momento no tiene disponible el directorio de llaves de todos los usuarios? O la liquidación que se va a hacer en las cuentas del Banco de la República no está disponible. ¿O qué pasa si un sistema de pago valor no funciona? Otro de los grandes retos que tenemos es que estos negocios no pueden parar. Y si se quiere que sean 7 días a la semana, 24 horas al día, pues eso es un reto importante. El otro reto que tenemos, pues todo el tema de seguridad, ciberseguridad, el manejo de riesgos, el tema del fraude. Obviamente, cuando hay un nuevo sistema, pues pueden haber seguramente vulnerabilidades, el usuario se puede confundir, hay oportunidad para los amigos del ajeno, aprovechen estas circunstancias. Entonces también tenemos que tener cubierto todo este tema del fraude, los riesgos de la ciberseguridad. ¿Qué pasa si hay un fraude? ¿Quién lo asume? El usuario no hizo la transacción, ¿cómo se va a resolver? Pues tenemos otro gran reto en el tema de la seguridad, ciberseguridad, riesgos y fraude. El otro tema tiene que ver con la regulación. Como decía, pues la regulación del Banco de la República ha venido progresando, avanzando, a medida que se va aterrizando en detalles técnicos, operativos, de seguridad, ha venido ajustando la regulación y seguramente va a seguir pasando. Y el otro aspecto importante es la supervisión. Aquí juega un papel muy importante la superintendencia financiera. Todos los participantes, incluyendo los sistemas de pago de valor, somos vigilados por la superintendencia financiera. Entonces, ¿cómo va a actuar la superintendencia financiera para que esa normativa expedida por el Banco de la República se cumpla? En términos de los tiempos, las respuestas, las 24 horas al día, que hoy sabemos que pueden haber no cumplimiento exacto de la normativa. Y esa normativa esa regulación tendrá que seguir evolucionando. Inclusive las últimas circulares del Banco de la República han hecho ajustes a decisiones que tenían las primeras circulares. Y estamos pendientes de la última circular, como digo, esto será de manera evolutiva. El otro reto tiene que ver con la sostenibilidad del negocio. Históricamente y en el mundo, los servicios de transferencias inmediatas de persona a persona son gratis. Y en Colombia hoy está pasando así con Trasfilla, por ejemplo, las entidades financieras no cobran por las transacciones de persona a persona. Pero eso no es sostenible. Un negocio que no cobre, que no tenga ingresos, pues no es sostenible. Las entidades financieras, nosotros estamos haciendo y hemos hecho grandes inversiones para ofrecer este tipo de servicios. Entonces hay que pensar cómo hacemos para que esto sea sostenible. Uno entiende que las transacciones de bajo monto tienen que ser pues, baratas o sin costo como está previsto, pero eso no es sostenible a largo plazo. Y eso tiene que ver con el siguiente reto. Hoy la normativa del Banco de la República está definida para transacciones de persona a persona y de persona a comercio. Pero ya hoy en la práctica, en el mercado, hay otros casos de uso, pensando por ejemplo en las empresas, dispersiones o recaudos de empresas. Entonces realmente los pagos inmediatos tienen que evolucionar hacia otros nuevos casos de uso. Y ahí viene tal vez el conflicto entre la innovación y la regulación. Nos está pasando, ya hay unos sistemas de pagos inmediatos con unos estándares, una regulación o unas características, sale la reglamentación y toca ajustarse. Les toca ver que la innovación no choque o la regulación no choque con la innovación. Y como les digo, ya hay otros casos de uso distintos al de persona a persona o al de persona a comercio, a merchant.
caso de las empresas, como les digo. Entonces, bien importante cómo evolucionan los nuevos casos de uso. Y por último, como otro gran reto o desafío, todo esto de los pagos inmediatos se planteó como un mecanismo para mejorar la inclusión financiera y disminuir el uso del efectivo. Esa era como la gran directriz por la cual el Banco de la República y el gobierno inició con todo esto de los pagos inmediatos interoperables. Sin embargo, creo que eso no es suficiente, porque hoy hay pagos inmediatos. Las billeteras han hecho una excelente labor a través del tiempo. Transfi ya, como decimos, ya tenemos 5 años y funciona bastante bien. Ya existen los pagos inmediatos. Entonces, para lograr una verdadera inclusión y un menor uso del efectivo, es necesario otras acciones complementarias. Temas de incentivos, temas tributarios posiblemente. Entonces, creo que se cumplirá parcialmente el tema del uso del efectivo y la inclusión financiera, pero no es suficiente. Recordemos un poco el mercado informal, por más de que tengamos transferencias inmediatas, en fin, la informalidad, si no hay un incentivo, por ejemplo, pues se va a seguir manteniendo el uso del efectivo. Esta es una visión rápida de los retos. Estamos enfrentados pues, a un proyecto bien importante para el país. Creo que el Banco de la República ha hecho un esfuerzo por aprovechar experiencias internacionales. Ha tratado de conservar lo que ya se había hecho, que no es tan fácil, como han dicho ellos, construir sobre lo construido. Tenemos muchos retos, sobre todo al iniciar con esto de los pagos inmediatos, que las plataformas funcionen, que sean seguras, que el usuario lo entienda, que el usuario lo use, que no tenga problemas con los fraudes, que la regulación siga avanzando y que obviamente esto sea un negocio rentable para las partes. Y creo que me tomé casi que los 15 minutos que ustedes me han dado. Muchas gracias por la invitación nuevamente.